Filipenses 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión en el corazón. Los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Gloria a Dios, muy claro, ¿verdad? Guardaos de los perros. A los gentiles siempre se les ha llamado perros por los judíos, desde tiempos muy antiguos. Guárdate de todos aquellos que no tienen ningún pacto con Dios. ¿Ok? Guárdate de los perros. Guárdate de los malos obreros, de todos aquellos que profesando la palabra de Dios y el nombre de Dios, vienen actuando en una forma contraria a Dios, o bajo conceptos equivocados y doctrinas equivocadas que simplemente ensucian el nombre del Señor. No que sea ensuciado Él espiritualmente, pero ellos hacen eso ante los ojos de otras personas. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guárdate de todos aquellos que traten de venir a poner la circuncisión, no del corazón, de la carne. De todos aquellos que te quieran llevar al judaísmo nuevamente. De aquellos que queriendo establecer en el nombre de Dios la verdad, están regresando a conceptos antiguos. No quiere decir que sean malos, pero que ya se dieron por terminados, hermanos. Cuando habla de los mutiladores del cuerpo, está hablando de la circuncisión en la carne. Y ustedes ya saben quiénes son los de la circuncisión en la carne, ¿verdad? Amén. Palabra de Dios. No podía detener esa palabra. Segunda a los Corintios capítulo 10. El mensaje de hoy se llama Activa tu imaginador. Todos tenemos en nuestro cerebro un espacio creado por Dios con el cual podemos ir al cine todos los días y todas las noches, dormidos o despiertos. Podemos tener imágenes en nuestro cerebro, en nuestra mente, originados ahí. Y pueden ser películas de Dios o pueden ser películas de 5X. Tú escoges, como nos estaban diciendo ahorita. Pero ese imaginador, hermanos, es un área que Dios nos dio para victoria, para usarla a nuestro favor, y el que ha tenido la mayor parte del tiempo con ella es el diablo en nosotros, al imaginarnos esas películas que no deberíamos de estarnos imaginando. Déjenme comenzar porque si no me voy a adelantar y voy a llegar al final en un minuto. Ok, segunda a los Corintios les dije capítulo 10. Capítulo 10. Y voy a comenzar a introducir, hermanos, una revelación que el Señor puso en mi corazón ya hace tiempo. Y apenas les voy a dar los generales de eso, las bases, los fundamentos. Y vamos a ir extendiendo más y más y más sobre eso en la medida que el Espíritu de Dios vaya revelando más cosas. Pero los principios o el principio de eso lo vamos a ver ahorita en uno de los ejemplos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Les dije que en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
Las armas que Dios nos dio, hermanos, no son armas que el mundo usa. No usemos la boca, no usemos la oración, no usemos las cosas que Dios nos dio. No usemos las armas de la carne. Ahí me voy a quedar. No usemos las armas de la carne para contestar todas aquellas cosas que el mundo nos avienta. No somos como el mundo. Estamos aquí, pero no somos del mundo, hermanos. No usemos la boca para maldecir. No dirijamos nuestra atención a la persona que nos está haciendo el daño. Identifiquemos el espíritu que está actuando en ella, pero nuestro ataque es contra los espíritus que están viniendo y que ellos están permitiendo ser usados, ¿verdad? No confundamos por lo que Cristo murió y maldigamos a aquellos que, como nosotros, estuvimos en un tiempo caminando bajo los conceptos del mundo, siendo del diablo. Si a nosotros nos hubieran dicho eso, ya no hubiéramos tenido ninguna oportunidad. Si nos hubieran maldecido, si nos hubieran, y nosotros hubiéramos recibido todo eso, si juzgamos a las personas, nos estamos juzgando a nosotros mismos. No hagamos eso, hermanos. La palabra muy claramente nos está diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas como la lengua, es un arma que Dios nos dio para traer abajo fortalezas. Armas como la palabra de Dios, armas como la oración, armas como la fe, son armas espirituales que Dios nos dio para poder destruir las fortalezas. Y las fortalezas es todo aquello que se levanta como un muro en nuestra mente. Es algo que no permita que tú veas las cosas de otra forma. Y normalmente vemos esas fortalezas del lado del enemigo, vicios, todas esas cosas, o deseos malos, son muros que se levantan y que resguardan esos pensamientos para que no salgas de ahí. Por eso fueron hechos, por eso se llaman fortalezas, ¿verdad? Los castillos antes tenían estaban rodeados por muros, eran unas fortalezas para que nada más los que tenían permiso entraran, pero no pudieran salir, por la puerta principal. Pero el enemigo nos ha enseñado que esas fortalezas son exclusivas del mal. Pero la palabra de Dios no dice eso, hermanos. La palabra de Dios dice que nosotros podemos construir fortalezas con la palabra de Dios, poniendo muros a nuestro alrededor del índole de sanidad, del índole de prosperidad, del índole de protección, de la que ustedes quieran. Ustedes pueden levantar muros, fortalezas en su interior, de manera que no puede entrar nada externo. Y estoy hablando en el área de la mente, estoy hablando en el área del alma, porque el espíritu está totalmente separado de todo lo demás. Entonces, necesitamos levantar esos muros en el espacio de nuestra alma para no permitir que el enemigo haga nido en el alma. Es bien importante, hermanos, hacer eso y estar alertas, poder detectar los pensamientos que vienen en nuestra contra. Destrucción de fortalezas, derribando argumentos, ¿saben lo que significa esa palabra derribando? Es trayendo abajo muros, trayendo abajo bardas. Eso es lo que significa esa palabra en el griego. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, derribando como que tumbando algo. No, pues sí, pero
muros completos, trayendo abajo los muros de una fortaleza. Y aquí en la Reina Valera usa la palabra argumentos, pero en la King James usa la palabra imaginaciones, ¿verdad? Casting down imaginations, así es. Imaginaciones. Y ese es el arma que hoy vamos a ver como poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay muchas, pero esa es en la que nos vamos a concentrar. ¿Ok? No nos vamos a concentrar del lado del enemigo, nos vamos a concentrar, vamos a ver ciertos puntos, pero nos vamos a concentrar en poder utilizar ese espacio. Yo no lo puedo explicar, lo he leído en términos muy altos en la doctora Caroline Leaf, pero no lo puedo explicar, ¿verdad? Pues ella es una neurocientífica cognitiva. Échense ese nombrecito, ¿verdad? O sea, hijo, hasta el nombre está difícil, pero el procedimiento de lo que sucede en nuestro interior, en nuestra alma y en nuestro cerebro, porque la mente y el cerebro son dos cosas diferentes. No es lo mismo, hermanos, ¿ok? Ni tampoco el alma es el espíritu. No confundan eso. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero somos espíritu, ¿verdad? No son alma ni son este cuerpo que traen ahí. A veces no tan bien cuidado. A veces muy cuidado. No sé, no voy a comenzar en eso. Ok, entonces, derribando argumentos y toda altivez, argumentos, estoy hablando de esas imaginaciones, y toda altivez, todo razonamiento, todo aquel tren de pensamientos que elaboramos para poder defender o desechar algo, ¿verdad? A nivel mente. Aquí está hablando exclusivamente de todo proceso en nuestra mente que sea utilizado por medio de estas armas poderosas para derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Para eso está ese versículo establecido aquí. Entonces, las imaginaciones, esto es algo que provino de Dios. Las imaginaciones van a causar manifestaciones físicas, sean positivas o sean de Dios o sean negativas, sean del diablo. Van a causar manifestaciones físicas. Y eso es importante que ustedes lo comiencen a identificar ya desde ahorita. Por ejemplo, yo antes me imaginaba, ya hace tiempo que no chocamos. Cuando estábamos en Piedras, no era ni cristiano, pero venían a mí esos pensamientos como que, oye, ya llevamos mucho tiempo sin chocar. ¿Me entienden? Y sucedía a los pocos días. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar en este tren de pensamientos, pero a mí me sucedieron, por eso lo escribí. Tengo un ahorradito ahí, por fin ya pude tener algo en la cuenta, y se descomponía el carro, o la lavadora, o esto, o sea, las imaginaciones que uno se hace, hermanos, terminan siendo verdad, terminan siendo una manifestación física, porque estábamos entrenados por el mundo para usar ese imaginador en el ámbito del mal, y se manifestaba. Algo que se descomponía, por ejemplo, el carro, o sea, yo no sé por qué ese tipo de imaginación, bueno, sí sé por qué, ¿verdad? Ese tipo de imaginaciones
ocurrían en mí. Pero haciendo memoria de eso, cuando estaba estudiando esto, decía yo, híjole, o sea, nunca nos dimos cuenta. O ya es tiempo de ¿cuánto tiempo hace que no me enfermo? Y no tenía las armas de la fe. Ahora vienen esos pensamientos y le digo, ni me voy a enfermar, porque Jesucristo llevó mis enfermedades. O sea, comienzo a hablar la palabra de justicia que antes le daba a uno miedo hablarlo, y cuántos de nosotros no decíamos, toco madera, no voy a hacer que por si las dudas, ¿verdad? En el mundo no teníamos otra solución, pero ahora sí lo tenemos. Ahora los pensamientos contrarios diseñados, esos procesos, razonamientos que quieren levantar muros en nuestro interior, pueden ser derribados con las armas poderosas que Dios nos da. Y una de ellas es, la palabra de Dios es la más importante definitivamente, pero una de ellas que quiero comenzar a ver es ese imaginador. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Vamos a Génesis 11. Es uno de las áreas en nuestra alma que el Señor diseñó para poder soñar, ¿verdad? A mí, en ciertas ocasiones me ha tocado quedarme pensando en algo, ¿verdad? Y me acordé de ese dicho en el mundo, hey, ponte a trabajar, ¿qué estás soñando? ¿Verdad? Es algo común en el mundo, hermanos. Pero me di cuenta de que todas esas palabras, de que muchas cosas que en el mundo hacemos fueron diseñadas para atacar ese imaginador. Como los trabajos de 9 a 5, como 2 trabajos o 3 trabajos. No estoy diciendo que no deben de trabajar, pero el mundo los toma para que tú estés ocupado en tu pensamiento en eso como un esclavo sin salida y tener que sujetarte a lo que te están dictando él, y te roba todo el tiempo de poder imaginarte, de poder soñar, de poder crear en tu mente algo, esa imagen que finalmente viene y se hace manifiesta. La esclavitud, o sea, me puse a pensar en esas cosas, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me comienza a trabajar el imaginador así, cuando estoy meditando en eso, y me puse a pensar en todos los esclavos, la gente que estaba esclavizada, que no tenía esperanza, diseñado exclusivamente para quitar de sus mentes todo aquel intento de poder, de superación, aquel intento de poder desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Un esclavo no tiene ni tiempo ni oportunidad de estarle dando ese espacio a la mente para poder imaginarse las cosas, ¿verdad? Qué tremendo, pero es la verdad. Vamos allá a Génesis 11. Les voy a leer unos cuantos versículos para que vean la importancia que Dios le dio a lo que nos imaginamos, hermanos. Dice, voy a comenzar desde el 1 y a lo mejor me brinco algunos, no voy a ver muchos versículos de aquí, pero déjenme comenzar. Dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente a todas las naciones que Dios les dijo que se desparramaran sobre la faz de la tierra, no le hicieron caso a Dios y se concentraron en un solo lugar. Y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que es Babilonia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos, fíjense las palabras que ellos dijeron, una sola lengua y una misma forma de hacer todas las cosas. Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
que eso es lo que Dios les había dicho. Vamos a construir algo, ¿verdad? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, ustedes consultan este versículo 6, este versículo 5, en muchas otras traducciones, y la palabra edificaban, yo quiero entender, ¿verdad?, que la Reina Valera, los traductores de esta, pusieron la palabra en un proceso presente de edificación, ¿verdad? Porque dice edificaban los hijos de los hombres, porque estaban refiriéndose a los edificios, a la torre, físicamente, ¿verdad? Me imagino yo que por eso pusieron la palabra en este tiempo, ¿verdad? Presente, en continuo de edificación. Pero la mayor parte de las Biblias, por ejemplo, la King James, ahí la podemos ver, dice, usa la palabra construyeron. La Biblia de las Américas usa la palabra edificaron. O sea, la mayor parte de las Biblias, hermanos, usan la palabra en un tiempo pasado. Ahora, no quiere decir que una u otra estén equivocadas, simple y sencillamente estamos nosotros, ellos están poniendo más bien en sus traducciones, en el ámbito espiritual. Cuando ellos decidieron bajo una misma lengua y unas mismas palabras edificar algo y se pusieron de acuerdo en lo que iban a hacer, una torre que llegara al cielo, lo cual años después han identificado como un lugar, un espacio. Obviamente no iban a llegar hasta el cielo, pero sí iban a llegar hasta un lugar donde se abriera un portal con el cual se pudieran comunicar con los dioses a quienes estaban sacrificando cosas, hermanos. Y no se asusten porque, no se asusten porque obviamente la palabra dice que no tengamos temor de nada, ¿verdad? Pero, o sea, las cosas han estado intensificándose en el ámbito espiritual en cuanto a seres extraterrestres, en cuanto a platillos, en cuanto a cada vez más. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero se ha venido ya hasta el hangar 50 y qué es, no sé, algo, usted, no, el que está creo que Nuevo México, en Roswell, ¿verdad? Arizona, ¿verdad? O Nuevo México, o sea, ya hasta fue dado a conocer el documento que se había tenido guardado por tantos años de que había un ser extraterrestre. Pero no se confundan con la cuestión de que hay vida en otros planetas. Esos son cuentos de hadas. Ese sí es mitología, hermano. Mitología del mundo. O sea, sí hay seres de otro lugar, pero son seres que habitan en el ámbito espiritual y son demonios o ángeles del Señor, que al pasar por esos portales a estas dimensiones desaceleran y pueden las gentes que habitan aquí en la tierra ver esos objetos o ver esos seres en una velocidad a nivel por debajo de la luz. ¿Qué fue lo que le pasó a Giesi, el siervo de Eliseo? Salió de su tienda después de que vio a todos los carros ahí, no vio los ángeles, los carros de los ángeles que estaban ahí. Sin embargo, Eliseo oró, Dios abrió los ojos de Giesi y pudo ver los carros de fuego que estaban alrededor del ejército físico de los sirios, ¿verdad? Entonces, el abrir, muchas han sucedido y siguen sucediendo en muchas ocasiones, personas que pueden entrar y ver en ese ámbito espiritual y ver ángeles aquí en la tierra, ¿verdad? No hay nada de raro en eso, pero cuando es de parte del enemigo, es lo que se ha estado viendo, ¿verdad? Desde las vírgenes esas ¿dónde era eso? De Medjugorje y todas esas manifestaciones de demonios que han engañado a tantas personas creyendo que era una manifestación de una tal virgen, ¿verdad? En ciertos tiempos.
¿Hasta qué punto puede llegar el diablo, ¿verdad? Para hacer que las personas caigan en ese engaño, en esas mentiras. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, se siguen creyendo esas cosas, hermanos. Tremendo. Y va a ser probable, no quiero asegurarlo, pero probablemente sea una de las formas en las que el enemigo utilice en el rapto las razones para decir los cristianos fueron, o todas estas personas fueron tomadas por ciertos aliens o extraterrestres ahí, ¿verdad? Hijo, está ridículo. Bien, entonces dice, y descendió Jehová, 5, para ver la ciudad y la torre que edificaron. Lo voy a poner en el ámbito espiritual, no en el ámbito físico. Y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, 6, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En su mente terminaron la obra. Cuando se juntaron en una sola forma, una palabra y una forma de ver las cosas, ellos terminaron la obra y supieron exactamente a dónde iban a llegar. Finalizaron el edificio, finalizaron su obra que habían planeado. Por eso Dios dice aquí, dice, nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, lo iban a terminar. Por eso Dios vino y confundió el lenguaje, la lengua de ellos. Ya no ahora, después de esa confusión, que es Babel, ¿verdad? Confusión, es lo que significa la torre Babel, la torre de confusión. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ya no hubo una sola lengua, ni unas mismas palabras. Ahora había opiniones diferentes. Ahora unos decían, vamos a hacerlo con ladrillo, y otros, vamos a hacerlo con bloque o con, yo no sé, piedra o con... Ahora había opciones diferentes, hermanos. No necesariamente está hablando de que comenzaron a hablar en chino y otros en ruso y otros en... Eso vino después, cuando se separaron las personas en grupos y comenzaron a desarrollar lenguajes propios. Pero la confusión aquí del lenguaje es el ya no tener un mismo pensamiento y una misma forma de hacer las cosas. ¿Sí me entienden? Eso es lo que significa, no que unos comenzaron a decir, what's your name? No, ¿qué es eso? ¿Qué dijo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué eso qué? Nada que ver, hermanos. Eso, como les digo, vino después, ¿verdad? Todos decían perro negro y todos al principio se imaginaban un perro negro, ¿verdad? Pero cuando vino la confusión, cuando vino Babel, entonces al decir perro negro, pues unos se imaginaban un perro negro grandote, otro un chiquito con orejas chiquitas, otro con hocico grande, otro con hocico chiquito, otro, ¿me entienden? O sea, la confusión vino en que ya no se estaban imaginando una misma cosa y el mismo fin ya no era en ellos. Yo les puedo comenzar a decir a ustedes, piensen en un perro, todos ustedes van a pensar en perros diferentes, ¿verdad que sí? O el que tienen en la casa o el que yo no sé, pero si les digo negro, bueno, pero espérame, entonces, ¿dónde he visto un perro negro? Esto aquí así, sí, allá el de Cuquita, ¿verdad? Nomás que está de este tamaño, el de la hermana, quién sabe qué, uno chihuahueño. ¿Me entienden? Comienza las cosas a hacerse más compacto todo. Yo les digo, un perro negro con orejas chiquitas de la raza pequinés, ya todos ustedes van a ir, ¿me entienden? Y hasta podemos identificar específicamente cada detalle y a decirles, y todos ustedes imaginarse el mismo perro que les estoy describiendo. Ese era un mismo lenguaje y una misma forma de hacer las cosas. ¿Ya lo entendimos? Sí. Muy bien. Ok. Ahora, Dios nos está hablando, hermanos, aquí, de utilizar ese imaginador en una forma diferente, en una forma ahora aprovecharlo para poder nosotros establecer cosas a partir de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Comenzar a enfocarnos, comenzar a meditar, comenzar a hacer esas cosas, pero en acuerdo con la palabra de Dios.
Por ejemplo, Dios le dio a Abraham, lo sacó fuera, en Génesis 15:5, lo sacó fuera de su tienda o de su casa y le dijo, así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Entonces él ya tuvo una imagen de las estrellas del cielo. Cuando él pensaba, comenzaba a imaginarse que su descendencia iba a ser como las estrellas y la arena del mar. Ahorita lo estamos viendo ya manifiesto, porque somos hijos de la fe, ¿verdad? Hijos de Abraham por la fe, el padre de la fe. Entonces su descendencia es como la arena del mar ahorita ya. Sí. Ya se manifestó, hermanos. Sin embargo, él no vio más que esa imagen en su interior. Cuando cayó el hombre y cuando comenzó Dios a dar su palabra aquí en la tierra, para formar a Jesucristo, comenzó con una sola palabra. Y otra palabra otra palabra se va a llamar Emmanuel, va a nacer en Belén, ¿me entienden? Fue formando a Jesucristo aquí en la tierra y 4000 años después vino la manifestación de el cuerpo de Jesús aquí en la tierra, Dios con nosotros, Emmanuel. El mismo Dios dice que Él, en Isaías 46:10, vamos a ver ese, Isaías 46:10, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Entonces Dios anuncia las cosas por venir desde el principio. Para poder anunciar cosas que van a venir desde el principio, tuve yo que imaginarme algo, ¿verdad? Si yo me voy a imaginar las cosas que van a venir, pues entonces mi imaginador tiene que comenzar a construir eso, ¿verdad? Esas imágenes. Ahora, aquí vamos a comenzar ya con lo interesante, porque la fe, hermanos, es la substancia de lo que se espera. La palabra de Dios tiene una película completa, una imagen completa de cada cosa que Cristo te dio para tu victoria. ¿Verdad? Y la fe, en una de sus definiciones, es la substancia. Una substancia pues no tiene forma. Pero cuando la fe toma esa promesa, estamos nosotros también liberando una substancia que va a ir adquiriendo la forma que está dentro de la promesa. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿La creo? Ok, libero esa substancia y comienzo yo a imaginarme en mi mente esa imagen, comienzo a enfocar. Nunca han visto, ¿verdad? Ustedes los lentes esos que enfocan, ¿verdad? Desde muy lejos, o sea, mientras viene el proceso no vemos muy claro, pero cuando lo centran y ponen ya el enfoque preciso, la imagen viene y se te presenta así como es. Pues cuando ustedes lean en la palabra de Dios versículos como el que les acabo de decir, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Imagínense, comiencen, por fe lo toman y comiencen a construir, comiencen a verse en su interior, hermanos. Comiencen a verse como Dios los ve a través de esa promesa. Comiencen a construirla, comiencen a darle forma, comiencen a ver a Dios caminando con ustedes, abrazados, platicando contigo, diciéndote en todas las cosas que tú emprendas, en todo lo que hagas, todo lo que tus manos hagan, donde tu pie pise, todo será de bendición. Comiencen a imaginarse ustedes esas cosas en su trabajo, en donde estén, en su trabajo, en su familia, ¿pueden ustedes obtener una imagen próspera de ustedes cuando toman la palabra de Dios, meditan en ella y forman esa imagen? Cuando esa imagen está formada, hermanos, no hay nadie que la detenga. Nadie puede detener la manifestación de eso que está formado en su interior.
Esa es parte del poder de Dios que hay en cada promesa, pero el proceso nos corresponde a nosotros. Ahora, déjenme darles un ejemplo que Dios utiliza, y es lo que les decía, que Dios comenzó a hablarme desde hace ya mucho tiempo. En Génesis 30, un ejemplo que Él utilizó por medio de la palabra en Jacob. Jacob, hijo de Isaac, hermano de Esaú, hijo de Rebeca. Voy a leerles nada más del 32 en adelante. No sé cómo tienen calor, frío ustedes. Es 30 y les voy a leer desde el 32 unos cuantos versículos, porque quiero que vayan formando la imagen de esta película en su mente, de lo que Dios hizo, porque ustedes la pueden aplicar también a sus vidas. Jacob había servido a su suegro muchos años, 7 por una, 7 por la otra. Ustedes deben de saber esa historia, hermanos. Yo no les voy a leer el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden leer. 7 con una, 7 con otra. Y le pagó a su suegro el precio de las dos mujeres. Pero Labán siempre se había aprovechado de Jacob. Y cuando él tuvo ya toda su familia ahí completa, la decisión fue de moverse de ese pueblo e irse a otro lugar. Y en el 30 comienza diciendo, porque poco tenías, está hablando con Labán, 29. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, le dice Jacob a Labán, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, le dice Jacob a Labán, poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número el rebaño de él, ¿verdad? Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Le dice Labán a Jacob. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Si ustedes hacen ahí la genética, hermanos, se llama el genotipo, ¿verdad? O sea, yo llevé una clase, por eso me acuerdo así poquito, ¿verdad? Del fenotipo y genotipo. La expresión externa, fenotipo, la expresión interna, los genes, el genotipo, lo que está en tu interior, ¿verdad? En cada célula, y que hace que tengas el pelo blanco, que tengas los ojos, la expresión de los genes, ¿verdad? Bueno, creí nada más que lo querían saber. Cuando él habla de este tipo de colores y de ovejas y de las cabras y de las manchadas, está hablando de una expresión que se da en un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, las de color, las de estas, las del otro, no predominan tan fuerte como las ovejas y las cabras de un solo color. El 75% de la expresión de los genes en los animales se da en ese tipo cuando tú cruzas uno de color con algo que no sea de color. Siempre gana el de color, ¿verdad? Así es la genética. Entonces, obviamente a Jacob le pareció correcto, a Labán le pareció correcto, porque pues venía para acá todo, ¿verdad? Sí, está bueno, pues, o sea, tú sigue cuidando mi ganado, o sea, todas las ovejitas de un solo color me las separas para mí, y si ya me he enriquecido, pues más me voy a enriquecer.
a Labán le pareció bien, le dijo, ok, correcto. Todas las que salgan manchaditas, todas las que salgan listadas, las que salgan de color, va a ser tu paga. Yo ya no te voy a dar dinero, va a ser como si te estuviera pagando dinero, ¿verdad? Eso va a ser tu paga. Muy bien. 32. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas. Bueno, ya lo leí. 33. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada de las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Si tú ves en mi rebaño, le dice Jacob, algo que sea de un solo color, pues entonces vas a decir, me robaste esa. Ya es lo que le está diciendo. Dijo entonces Labán, 34, mira, sea como tú dices. Así le convenía. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. O sea, separó todas las que le correspondían a Jacob, y le puso 3 días de camino entre los animales que Jacob iba a cuidar, que eran los de él, y los que iba a cuidar sus hijos, que eran los de Jacob. Los de Jacob. Los de Jacob. ¿Ok? Ahí va nuevamente. El rebaño de Jacob era el de Labán. ¿Ok? El rebaño de los hijos de Labán eran las de Jacob. Entonces le puso 3 días de camino en medio de uno al otro, para que no hubiera probabilidades de que uno se viniera para acá y se cruzara con las ovejas de este y dijera, ay, venga, se está engrandeciendo el hombre, ¿verdad? Con el ganado mío. O sea, bien largo el Labancito. Pero, o sea, obviamente era el trato que habían hecho y lo respetaron los dos. ¿Bien? Tomó luego Jacob, 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, que son árboles, y descortezó en ellas mondaduras, tiras, como cuando le hacen con una navaja a un palo, así una raya, ¿verdad? O sea, lo descortezó, le hizo rayas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. O sea, se reproducían en el aguaje, ¿verdad? Es cuando los borregos aprovechan, ¿verdad? Que están calmadas las borreguitas y no andan comiendo, y ahí en el abrevadero se reproducen. Así concebían las ovejas delante de las varas, veían, y parían borregas listadas, pintados. Las ovejas de color oscuro. Parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. O sea, cuando se juntaban los hatos, venía y todas las crías que estaban teniendo las ovejas más fuertes en el rebaño de Labán, que salían del color de Jacob, las separaba y se las mandaba a los hijos de Labán para que, pues era su salario. Y acá le quedaban unas cuantas nada más. Qué interesante, ¿verdad? O sea, la genética fue alterada, hermanos. La genética aquí fue alterada. Y no fue algo, dices tú, bueno, pues es que Dios le mostró eso, o sea, pues tenía que ser, ¿verdad? Tenía que suceder. No. O sea, cuando nosotros comenzamos a investigar lo que ahorita sabemos por medio de la ciencia, por medio de la genética, dice la palabra de Dios que al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pues ustedes tienen falta de ciencia, pídanle la ciencia. Tienen falta de sabiduría, pidan la falta de sabiduría. En Jesús ya tenemos todo eso concedido. No se los va a negar, aunque se porten mal.
No se los va a negar, nunca. Dios dice eso en Santiago 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pero lo que estaba sucediendo era algo, hermanos, que estaba cambiando. No les voy a dar mucha explicación, porque aparte tengo mi conocimiento limitado hasta ahorita en esa área, hasta aquí. O sea, todo el conjunto de genes que hay dentro de nosotros, en cada célula, tiene una expresión. Como les dije, los ojos verdes, el cabello negro, piel oscura, altos o chaparritos, ¿verdad? Todo tiene una expresión. Y por años y 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 años, se había creído que una vez que ese conjunto de genes que en todo el cuerpo se llama el genoma humano, es decir, es la expresión de todo lo que tú eres, era algo que estaba fijo para cada ser humano. Una vez que tú recibías de tu papá y de tu mamá, si no ponen atención, se van a perder. Y no lo voy a repetir. Si de la mitad de los genes venía de tu mamá y la mitad de tu papá, cuando esos se juntaban y procreaban un hijo o una hija, la expresión, el cómo ese hijo y esa hija resultaban, eran por la genética la mitad de acá y la mitad del otro pareja. Y eso era algo fijo, nunca se puede cambiar. Y la ciencia transmitió eso, hermanos, a nivel de las universidades más altas que hay aquí en los Estados Unidos, en Inglaterra, donde ustedes quieran. Es lo que se enseñó a todas las generaciones de médicos, de científicos, de esto que ahorita están ejerciendo y que te instruyen a tus hijos en la escuela. Que cuando tú vas con el doctor y te dicen, es que el resultado que estoy viendo aquí es negativo, no hay forma de cambiar esto, este es mi diagnóstico, 10% nada más. Y tú lo recibes. Estás recibiendo un conocimiento limitado en primer lugar, y en segundo lugar estás recibiendo algo que te está definiendo para siempre, hasta el día de tu muerte, en que dejes este cuerpo, para siempre, hermanos. Por eso cuando vas con un doctor y te habla su conocimiento limitado y te dice, tienes nada más ciertos días de vida, te está maldiciendo. Porque la mayor parte de las personas reciben la autoridad de un doctor como palabra final en sus vidas. Lo creen, hermanos, lo creen. Y cuando tú crees un diagnóstico de alguien, le estás dando la autoridad a esa persona de que gobierne sobre tu situación, sea como sea. ¿Lo están entendiendo? No me importa lo que sea, bueno o malo, cuando tú recibes de alguien una palabra final, está profetizando sobre tu vida, si tú lo recibes, va a venir en ti. Bueno o malo, Job dijo, me vino lo que no quería. Lo que temía. Por eso, ay, ya, ¿cuánto tiempo hace que no choco? Sí. O sea, está uno trabajando en lo mismo, hermanos. Pero hace unos cuantos años, y gracias a personas como la doctora Carolyn Leaf, que es alguien que está utilizando la ciencia, la neurociencia cognitiva, así como le llama ella, pero basado en la palabra de Dios. Y basado en la palabra de Dios, los resultados son totalmente distintos. Para comenzar, ella pudo entender, no es la única, o sea, hay bastantitos doctores que creen así. Unos no tienen el fundamento, pero ya se han dado cuenta de que el cerebro, hermanos, es como la plastilina. O sea, se puede conformar, es maleable, esa es la palabra. No es algo fijo. Tú le puedes dar forma a eso, externamente e internamente. Pues cuando
tú comienzas a hablar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre un diagnóstico contrario, por ejemplo, de la ciencia hacia tu vida, y tú comienzas a establecer en ti que la palabra de Dios es vida, vida en abundancia, que Él vino a darte esa vida y que no hay forma que alguien te quite eso, comienzas a activar en tu cerebro. Ella tiene algo muy interesante porque saca fotos de neuronas y de dendritas y de las conexiones esas que pasan a una hacia otra por medio de estímulos eléctricos. O sea, es electricidad. Y cuando tú pones ese tipo de pensamientos contrarios del diablo, del mundo, que no tienen una salida en la palabra de Dios, esos circuitos, esas conexiones hacen cortocircuito. Y lo que hace es formar manchas negras en la red de tu cerebro, hermanos, que poquito a poquito van haciendo que tu memoria se vaya perdiendo, que se vaya haciendo como un chicharroncito. Y finalmente viene la manifestación de la demencia senil, del Alzheimer, de todo ese tipo de enfermedades que dejan a las personas inservibles total. No saben quiénes son, no saben dónde viven, se salen, no vuelven a regresar. O sea, ustedes saben a lo que yo me refiero. La doctora encontró que esos procesos cognitivos, esos procesos del cerebro, son reversibles. Aún en el estado de Alzheimer, aún en el estado de total ya casi destrucción del cerebro, pueden revertirse, ¿no dice la palabra de Dios, para que te rejuvenezcas como las águilas? Claro que son estados muy avanzados, pero pueden tratarse de una manera en la que se va a ir revertiendo poquito a poquito. Y hay el resultado de pacientes que han estado, para muchos ya, la muerte es lo que sigue, y se han revertido esos procesos, hermanos. Entonces, cuando Jacob presentaba los trocitos de árbol y los ponía en los abrevaderos, y esto lo he estado meditando por muchos años ya, y hasta ahorita es donde voy. No quiero decir que tengo toda la verdad, nada más les estoy presentando algo que y no crean que mandé también mis preguntas a la doctora, y una de ellas me la contestó. El esposo, ¿verdad? Porque pues ella anda para todos lados. En afirmación. Entonces, cuando él ponía esas varas con esas mondaduras en el abrevadero, cuando llegaban las ovejas, los animales, hermanos, son criaturas de costumbres. Tú los pones y todos los días van por la misma vereda a tomar agua, y todos los días regresan por la misma vereda a seguir pastando. Todos los días comen en un cierto lugar y luego se van a otro. Son animales que se desarrollan bajo una costumbre. Los sacas de esa costumbre y viene un estrés en sus vidas. Entonces, la impresión de esos animalitos cuando llegaban a tomar agua, el simplemente entrar corriendo, porque siempre quieren llegar primero a todo, se parecen a alguien que yo conozco en la congregación, nomás les abrían la puerta y ya estaban en la camioneta sentados. Todo significaba Walmart. El solo hecho de ver algo diferente en los abrevaderos representaba una impresión. Y ustedes van a entender aquí, van a comenzar a entender ciertas cosas. ¿Por qué murió la hija de aquella comentarista en México que la vio? Mariana Levy, que vio en su espejo retrovisor cómo venían asaltando carro a carro con una pistola, estaban en un semáforo con carros adelante y carros atrás. Y antes de que llegaran con ella se murió del temor. Ahí. Personas que se han quedado estacionadas en las últimas rocas antes de la caída de Niagara Falls, para cuando van y los rescatan, hermanos, el pelo es totalmente blanco, siendo de un color X.
O sea, el temor, las impresiones, las cosas que estamos percibiendo cambian el genoma, cambian la actividad de ciertos genes. Pueden hacer que se reviertan algunos casos de enfermedades o puede ser que se provoquen cierto tipo de enfermedades. Ella llama el 90% de las enfermedades que padece la humanidad por causa espiritual. Todas las enfermedades que ustedes conocen hasta ahorita tienen un origen espiritual y son causadas por ustedes mismos. Qué triste eso, ¿verdad? Pero lo podemos revertir con la palabra de Dios, utilizando esa palabra de Dios. Entonces la impresión de las varas delante de esas, cuando llegaban las más fuertes, la impresión, hermanos, cambiaba la actividad genética de las borreguitas cuando se reproducían. Y el resultado era que de 2 borregas de color nacían listadas o de colores o salpicadas o esto y lo otro. Y Jacob decía, esta es mía, venga para acá, y se lleva para su les. Qué interesante, ¿verdad? Pero déjenme seguirles leyendo, porque yo sé que están ahorita en la mente así como que será o no será o esto y lo otro. Ok. Dice 39, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, porque ni siquiera lo ponía para todas las ovejas, lo ponía en las varas cuando venían las ovejas más fuertes de Labán. Ponía las varas y ellas concebían de color, salpicadas, perdón, pero de las ovejas más fuertes, no las más débiles. Delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. O sea, Dios lo enriqueció sobremanera a Jacob por medio de un método no muy usual, por medio de un método que si ustedes van ahorita a una universidad y dicen esto, les van a decir, están totalmente locos, porque el 75% de los genes que hay para determinar ciertas cosas son para este color y el 25% nada más para acá. Sin embargo, la doctora halló que no solamente el cerebro era como plastilina, maleable, sino que también podías tú, con tus palabras, cambiar y activar ciertos genes. Esto es bien importante, hermanos. Ciertos genes que produzcan lo que tú estás hablando. ¿A poco no han oído que los niños hacen experimentos y les hablan maldiciones a las plantas y acá le hablan bien bonito y las plantas de acá se mueren y las otras plantas acá viven? Entonces, las palabras, hermanos, son acarreadoras de poder. Por eso dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama va a comer de sus frutos. Entonces, cuando ustedes hablan palabra de Dios, hay ciertas células, ciertos genes que se activan que producen los efectos que uno quiere ver. El hablarle ese tipo de palabras a las personas cuando están concebidas ocasiona que los niños sean totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Ustedes quieren recibir esto como ustedes quieran, hermanos, pero es palabra de Dios. Ahora, vamos a ver en qué estaba basado Labán, porque no nada más se le ocurrió estas cosas. ¿Ok? Entonces, obviamente, la impresión, las palabras que yo hable, todo eso tiene un efecto directo en cuanto a lo que yo quiero ver exteriormente manifiesto. Y no solamente eso, sino que también estoy activando ciertas sustancias que hacen bien sobre mi cuerpo y están produciendo vida continuamente a mi cuerpo, están abriendo las arterias, están abriendo las venas para que no se acumule ahí ese sarro en eso y vengan los ataques al corazón y vengan todas ese tipo de cosas, hermanos. Ustedes están en control de todo eso.
Dios nos dio ese control y toda esa vida, pero tienen que tomar la decisión, como decía Tere hace ratito. Nosotros tenemos que tomar la decisión de tomar la palabra de Dios y comenzar a hablar esa vida sobre nosotros, a usar el imaginador, a poner en contexto todo, a ver esa película, a verme yo caminando exitoso, lo que ustedes estén padeciendo, véanlo a la luz de la palabra de Dios, comiencen a meditar y a imaginarse eso. Ok, me voy a ir al capítulo 31, les voy a leer nada más los versículos 7 y unos 3, nada más. Dice, le dijo ahora Jacob, hablándole a sus esposas, a sus esposas y a sus concubinas, que vamos a entrar en ese tema del matrimonio, hermanos, pronto. Otra vez, Dios me acaba de hablar al respecto. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, dijo Jacob a las esposas y a las concubinas, y vuestro padre me ha engañado, Labán, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Le dio la solución. 8. Si Labán decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. ¿Ven aquí la genética actuando? No es acto de magia, hermanos. No, eso es en otro ámbito. Esto no es Dios. No es Dios haciendo esos actos de magia. Dios está hablando en acuerdo con la ciencia, pero basada en Él. Él sabe todas las cosas. 10. Y sucedió que al tiempo, aquí viene lo que Dios le dijo, porque Jacob sabía hacer lo que hizo. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, dice Jacob, le está diciendo a sus esposas, alcé yo mis ojos y vi en sueños, ya aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. En el sueño, los borregos machos que estaban cubriendo a las hembras eran borregos de color, predominantes de color, el macho de color. Y en la realidad estaban, en lo físico eran machos de color, con hembras de color. Pero en el sueño, Dios le estaba mostrando a Jacob lo que iba a suceder cuando él accionara por fe lo de las varas mondadas. Es la impresión que iba a causar sobre los genes de las borregas para que se activaran ciertas cosas que Dios conoce a nivel genético y que iban a producir un número muy alto, hermanos, de crías a favor de Jacob. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, esta información está dada, qué bonito ejemplo y todo, pero esta información está dada y concedida a ustedes para que comiencen a hacer algo en sus vidas con la palabra de Dios. Si algo no está correcto, comiencen a utilizar la palabra de justicia. No se enfoquen en el problema, no se enfoquen en el demonio tanto, ni siquiera, porque el demonio, no estoy diciendo que no tenemos que guerrear, pero no tenemos que guerrear para vencerlo, ya está vencido. Tenemos nosotros que utilizar la palabra, resistirlo y hacerlo a un lado, pero poner más énfasis en la oración, en la adoración a Dios, en la palabra de justicia, en la palabra de gracia, que en el pecado, que en el demonio te hizo eso y que, mira, yo los veo ahí en la de esa. Híjole, no quiero ni entrar en eso, hermanos, porque, o sea, la iglesia ha estado llena así de personas que ven demonios por todos lados y que le ponen la atención a eso y ahí es lo que él quiere. Nunca han salido de lo mismo, porque Dios nos dio su palabra para salir de todas las cosas, incluyendo
de la potestad que tenía el enemigo sobre nuestras vidas, pero la palabra dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Entonces, si ya fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, acá teníamos el agarre de Satanás, acá tenemos el agarre de Jesucristo. Si estamos bajo el agarre de Jesucristo, ¿ustedes creen que Satanás va a poder hacer algo con nuestras vidas? No, nada. Está vencido. Pero tenemos que utilizar la palabra de gracia, ¿ok? Y no dar permiso a eso. Acuérdense de una cosa, el enemigo no puede hacer absolutamente nada con lo que, sino aparte de lo que tú le des permiso, ¿ok? Nada puede hacer. No puede venir una palabra hablada por alguien, maldigo a aquel en aquella persona que en esto, no puede venir esa maldición y venir aquí a tu vida nada más porque alguien la habló allá y tú ni siquiera te diste cuenta. Para que esa maldición haga algo en tu vida, tiene que ser dicha en tu casa, por una persona, un líder en autoridad, por alguien en la televisión a quien tú le creas, como a esos de la panza que le hacían así, que le daba todo eso, y que venga sobre ti, las estrellas caigan del infinito, y sea sobre ti estas cosas, pura brujería, hermanos, que las personas creen y vienen sobre sí. ¿Por qué? Porque están creyendo ellos, accionando y recibiendo una profecía amarga, mentirosa, pero que tiene un efecto sobre sus vidas porque ya lo recibieron. Después vamos a entrar un poquito más en eso. Bien. Entonces, Josué 1:8, vamos a acabar. Si la palabra dice, bueno, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, obviamente estamos hablando en el Nuevo Testamento de la palabra de gracia, ¿verdad? Ya no de la ley de Moisés. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a estar masticando esa palabra, ya no las circunstancias ni las cosas malas, vamos a estar masticando la palabra y trayendo a memoria una imagen de lo que queremos ver en nosotros. Cuando ustedes se puedan ver haciendo esa cosa en su interior, está por manifestarse en sus vidas. ¿Ok? Pero tienen ustedes la decisión y la responsabilidad de meditar y formar, enfocar, por fe, traer eso a manifestación aquí a la tierra. Cuando dice, por ejemplo, en Proverbios 6, ¿cuál era? Yo ni me acuerdo eso. Bueno, sí me acuerdo. 6:30. Cuando dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito, cuando tiene hambre, cuando alguien identifica, viene un ladrón y roba algo de tu casa. Pero en el 31 dice, pero si es sorprendido ese ladrón, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Cuando a ti se te descompone algo, cuando te pasa algo que te cuesta, que te quita de lo que tenías, for a rainy day, como dicen, ¿verdad? Cuando te quita todo lo que tenías ahorrado, cuando eso te suceda, hermanos, no, e identificas tú al ladrón, que estamos hablando de Satanás, dice, pagará 7 veces todo lo que te robó y entregará todo el haber de su casa. Entonces, imagínense ustedes, 7 veces es una cantidad que difícilmente podemos llegar a una cifra final, pero sí podemos, pero difícilmente, o sea, son cantidades muy altas. Pero cuando eso sucede, ustedes imagínense, para eso les dio Dios esta palabra, imagínense a los ángeles de Dios que están trabajando a favor de ustedes, ir a ese lugar donde están los montones y los montones de el tesoro que Satanás te robó, e imagínense a esos ángeles agarrando a Satanás y aventándolo contra la pared y con sacos trayendo a ustedes lo que a ustedes les corresponde. Es una película, pero es algo que ustedes se tienen que estar formando en su interior y reclamando, porque es algo que está prometido para ustedes. 7 veces van a recibir
Dios les va a traer del reino de los cielos, va a mandar a sus obreros para que le quiten a Satanás, porque Satanás no te va a dar nada. Pero los ángeles de Dios que están a tu favor para servicio de los que son herederos de la salvación, que son ustedes, son enviados para forzar y quitarle a él lo que te robó a ti. Y no solamente lo que te robó, sino 7 veces te va a devolver todo, te van a traer todo lo que vino y te quitó. Entonces todo eso tiene que estar sucediendo y ustedes trayéndolo a memoria, meditando, formándose esa imagen y viendo eso venir hacia ustedes. Yo me imagino mucho en el Eclesiastés 2:26 donde dice que al que agrada a Dios, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y yo me imagino, hermanos, y les voy a decir una cosa, está a punto de manifestarse algo, a punto ya, de manifestarse algo que el Señor, he estado creyéndole al Señor en cuanto a eso. Dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, y yo me imagino al Padre con su mano en mi hombro así, o sea, caminando como que abrazado, hablando conmigo acerca de la sabiduría, de la ciencia y del gozo que hay en mi interior, y platicando conmigo, diciéndome horas y horas, platicando acerca de esa sabiduría y de esa ciencia que hay, que yo tengo ya, y del gozo que está, o sea, horas y horas y horas. Y mientras tanto, la palabra dice, mas al pecador ha dado el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Mientras yo estoy platicando con Dios y platicando y meditando, imaginándome todas esas cosas, hay otras personas que están haciendo montones en el mundo y recogiendo los pecadores, dice. No estoy poniéndole un nombre ni imaginándome a la persona, eso Dios sabe. Lo que sí sé es que hay montones que se están acumulando para darlo al que agrada a Dios. Mientras yo estoy ocupado con Dios meditando en esas cosas, hay otras personas que están amontonando y recogiendo para dárselo a ustedes. Ya está concedido, ya está concedido. Pero cada uno de ustedes tiene que accionar su imaginador con la palabra de Dios, hermanos. ¿Ok? Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Último, Romanos 4, 7 y 8. Esto me sucedió esta semana y es algo totalmente liberador cuando uno lo utiliza. Es la palabra de justicia, es el caminar en la gracia. Dice, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Estaba en la cárcel y hubo ese día, esta semana, hubo mucha oposición. Hubo algo ahí muy tremendo también, mucha oposición. Hablé la palabra, difícilmente conectaba un punto con otro. Y cuando salí, hermanos, de ahí, o sea, así como que, ya, qué bueno que terminé esto. Pero inmediatamente el enemigo vino a traer la culpa, a decir, o sea, ¿de qué sirve que estés aquí? ¿Para qué vienes? O sea, ni siquiera pudiste hablar, ni siquiera pudiste decir esto. Después de haber estado en una tras otra, una secuencia de bendición sobre los inmates y los hombres y mujeres, en los que veías la liberación, después de haber visto sanidades manifiestas, hermanos, después de haber visto todas esas cosas. En una sesión el enemigo vino y dijo, mira todo esto, mira todo, o sea, yo no sé ni para qué estás viniendo. O sea, caminé del pasillo, yo creo, de un lado así hasta este otro donde te abren las puertas ya para salir de la cárcel. En ese tramo, Dios vino sobre mí este versículo, que dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Le dije, yo no tengo ningún pecado, yo no tengo ninguna culpa, no tengo ninguna condenación, no hay nada que tú me puedas decir
que Dios no me haya perdonado y que Dios no me haya librado de todas esas cosas. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tengo toda ciencia, tengo todo conocimiento. Si hoy hubo pelea en el ámbito espiritual y sucedió eso, es porque Dios me va a enseñar algo con lo cual yo me pueda contrarrestar la siguiente vez que venga. Hoy aprendí algo que tú no me vas a enseñar, pero Dios sí me va a enseñar. Bienaventurado soy porque Dios no me inculpa de pecado. Y salí gozoso, hermanos, de ahí. De otra manera hubiera salido así como normalmente salía antes, cuando no tenía este conocimiento. Por eso se los doy. No se los doy yo para que ustedes, para decirles, mírenme esto y lo otro, no, se los doy para que ustedes lo usen y para que estén conscientes en cada situación que hay palabra para que ustedes caminen en victoria cuando comiencen a usar su imaginador. Amén. Vamos a estar de pie.